Perfiles mortales. Perfiles mortales. Hoy en Perfiles Mortales hablaremos de los monstruos. En estas personas es la psicopatía y la sociopatía. Perfiles mortales. Comenzamos. Y es así como esta historia se escribe entre pólvora y angustia. Soy Amor Gavino y en este episodio de Perfiles Mortales nos adentraremos en las mentes de Eric Harris y Dylan Klebold. Me encuentro con la psicóloga Patricia Guan y junto con ella hablaremos del odio, del dolor y de la furia acumulada de estos dos estudiantes que un día fueron arrastrados por la oscuridad hasta el grado de convertirse en asesinos. Muchas gracias, psicóloga, por estar aquí hoy. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy contenta de estar contigo y de estar en estos episodios muy picosos e interesantes. Muy bien. Es momento de conocer las dos vidas y la masacre que marcaron la historia de Estados Unidos para siempre. Vamos a escucharlo de la voz de Lalo. Perfiles mortales. Perfiles mortales. Hay días donde el sol parece no calentar, donde el aire no parece circular y donde el mal se disfraza de rutina. Era el 20 de abril de 1999, un martes cualquiera en Littleton, Colorado. Los estudiantes de la preparatoria Columbine se alistaban para otro día más. Llevaban sus libros. Otros se encontraban acomodando sus lockers, riendo y platicando por los pasillos. Nadie se imaginaba que entre ellos caminaban las sombras de dos jóvenes que ya no se sentían humanos, dos adolescentes hartos de ser inservibles, pero que al final del día sabían que se volverían eternos a través del horror. Sus mochilas no cargaban libretas, sino armas. Aquel día no hubo recreo, sino caos. El eco de los disparos fue la melodía fúnebre que desangró la inocencia de todo un país. Columbine se convirtió en un nombre maldito, una herida abierta que jamás cicatrizó. Eric Harris nació bajo el cielo gris de Kansas, hijo de un piloto de la Fuerza Aérea, lo que generó que se mudara constantemente. Tuvo una infancia nómada y una adolescencia entumecida por la rabia. En Littleton, Colorado, encontró su último hogar y también el escenario de su infamia. Por su parte, Dylan Klebold nació en un entorno más estable, un niño brillante, miembro de programas para estudiantes superdotados. Conoció a Eric en Columbine. Juntos tejieron una hermandad macabra, alimentada por el resentimiento hacia quienes alguna vez los hicieron sentir avergonzados y acosados. Ambos se interesaban por todo lo relacionado con Hitler, llevaban esvásticas, saludaban con el famoso Heil Hitler, eran fanáticos de los videojuegos violentos y en muchas ocasiones habían sido arrestados por robos, daños a propiedades y allanamientos de moradas. Sin embargo, sus infracciones consistían en programas de rehabilitación comunitaria y terapias que finalizaban en días. Desde 1998, Klebold y Harris comenzaron a planear su ataque a la escuela Columbine. Consiguieron armas, fabricaron armas caseras e incluso compañeros y amigos los ayudaron a obtener información y a recopilar todas las herramientas que más tarde les servirían para llevar a cabo la masacre. Existen videos testimonios grabados de ellos, diciendo que esperaban matar a 250 personas y que deseaban que un gran director les hiciera una película. El 20 de abril de 1999, en el cumpleaños de Adolf Hitler, Klebold y Harris comenzaron su ataque. Colocaron bombas en la cafetería y otros lugares dentro de la escuela. Sin embargo, no todas explotaron, por lo que decidieron entrar disparando a todo lo que se atravesaba. Deambularon por la escuela al menos una hora, logrando matar a 12 estudiantes y a un maestro, e hirieron a más de 20 personas. El ataque terminó después de las 12 del mediodía, cuando Klebold y Harris se suicidaron en la biblioteca de la escuela. Posteriormente, sus familiares encontraron los videos ocultos donde se despedían. Escucharon de su viva voz cómo habían planeado todo con una frialdad enfermiza. También descubrieron en el diario de Eric que en repetidas ocasiones escribía que saboreaba matar.
que quería ver dolor, que tenía ira y odio. Mientras que Dylan, no fue hasta después que todos notaron que realmente él quería morir, que tenía tendencias suicidas y autodesprecio. Mientras que Eric quería matar al mundo, la fuerte necesidad de pertenencia de Dylan lo orilló a querer morir con él. El tiroteo conmocionó a la comunidad y al mundo entero. Se hicieron investigaciones. El gobernador de Colorado buscó maneras de mejorar la gestión de este tipo de situaciones, pero otros jóvenes tiradores que han surgido han seguido sus pasos. Incluso, algunos de ellos mencionando que Harris y Klebold son su inspiración mortal. Perfiles mortales. Perfiles mortales. Este caso no puede quedarse en cifras titulares o documentales, porque no solo nos habla de dos jóvenes asesinos, sino también de un sistema roto, de señales ignoradas, de soledades que fueron compartidas y que hirieron hasta estallar. Fueron adolescentes, sí, pero ¿qué tan humanos seguían siendo cuando cruzaron la línea final? Pues ellos no dejaron de ser humanos, amor. Yo recuerdo cuando salió la nota, yo todavía era adolescente. Impactó realmente a todo el mundo y se veían las grabaciones de toda la universidad, los medios, fue una nota muy mediática. Los medios de todo el mundo estaban encima de la universidad. Fue algo que impactó y que fue un precedente. Ese caso fue un precedente para todos los estudios que se dieron a partir de ello acerca de el abuso escolar, el bullying, lo que pasan los adolescentes cuando son aislados, cuando son sometidos, porque de eso no se hablaba antes, ¿sí? Nunca antes de este caso hubo pláticas, hubo conferencias acerca de todo esto que pasábamos en las escuelas y que no todos teníamos las defensas psicológicas para hacerle frente a esto. Ellos nunca dejaron de ser humanos, pero eran unos humanos, terminaron siendo unos humanos muy heridos, que eligieron deshumanizarse y deshumanizar a todos los que les rodeaban. Sí, mucho se dice de que las víctimas se callan, pero nadie sabe, ¿no? Que tras callarse significa que hay mucho dolor, a veces por miedo o porque justamente no se tienen las herramientas necesarias para alzar la voz. Creo que justamente ellos tal vez encontraron las herramientas, sí, pero no fueron las más adecuadas y pues acabaron con la vida de muchas personas que fueron inocentes. Y cómo terminó la historia y cómo hasta la actualidad sigue impactando, pues es algo que es sorprendente. Ahora, otra pregunta, psicóloga Patti. ¿Fueron Eric y Dylan simples víctimas del sistema o arquitectos conscientes de su propia destrucción? Yo creo que fueron víctimas, ¿sí?, de un entorno y fueron al mismo tiempo arquitectos de su propia destrucción y de quienes no tenían la culpa de lo que estaba pasando. El daño social y personal, cuando no se atiende, puede volverse un monstruo, ¿sí? Te digo, en esa época, en los 90s, nunca se hablaba del acoso escolar, nunca se hablaba del maltrato, nunca se hablaba de hecho, había una indiferencia completa cuando tú ibas a reportar a alguien. Era así como tú tienes que resolverlo. Y si nosotros leemos la historia de estos dos chicos, eran personas que eran maltratadas constantemente. Nada más que tenían dos diferentes personalidades. ¿Sí? Sí, realmente justamente cuando mencionan lo de las diferentes personalidades, sabemos que uno como que siempre estaba de quiero matar, y el otro pues vivía como que constantemente deprimido, como quiero morir, ¿no?
Igual, otra de mis preguntas es, ¿cuánto poder tiene realmente el odio que se acumula en silencio? Es un monstruo, es una avalancha, ¿sí? Sin control. El rencor acumulado por años puede ser en un momento de quiebre emocional, puede convertirte en esto que vemos en estos chicos, ¿sí? De pronto hay chicos que lesionan a otros, pero hay chicos que se lesionan a sí mismos, ¿sí? Y en el caso de estos dos adolescentes, habían llamadas de atención que los papás ignoraron. Los papás, los psicólogos escolares, ¿sí? Los trabajadores sociales, porque en Estados Unidos ya había toda esta plantilla de tutores que todavía no había en México. Ya te digo que este fue un caso que marcó un precedente en la forma en la que se empezaron a trabajar con los adolescentes, ¿sí? Y se empezaron a tocar temas que nunca se tocaron. Y a estos chicos les silenciaron sus llamadas de auxilio. El adolescente muchas veces no va a llegar y te va a decir, me está doliendo, pero te va a decir con una conducta, me está doliendo. Y a veces los papás, los maestros, los que están en contacto con ellos, como les pasó a estos chicos, los silenciaron, los ignoraron. Sí, realmente ellos fueron como una bomba de tiempo, porque poco a poco fueron como demostrando, como dejando pistas, ¿no? De sus actitudes. De hecho, habían en la recopilación de imágenes que he hecho, hay imágenes donde ellos están como con sus compañeros y ellos aparecen hasta el fondo, ¿no? Y están haciendo como señas con la mano, haciendo como pistolas. Entonces, como que todo esto son como señales, ¿no? Y también entre sus actitudes, también tenían blogs. Entonces, justamente como usted menciona, son señales que van dejando y que pues al final son ignoradas y pues terminan, ¿no?, cometiendo estos actos atroces. Hablando de ahora sí que de estos actos, ¿fue esto un acto de protesta distorsionada o un deseo puro de exterminio? Yo creo que por parte de uno de los chicos sí fue un deseo de protesta distorsionada. De hecho, todo el tiempo él estaba protestando, ¿sí? Esta afición que tenía con Hitler, él estaba todo el tiempo rompiendo reglas, él estaba todo el tiempo, esto te decía, esa conducta disruptiva te decía que algo estaba pasando con él, ¿sí? Y él estaba protestando contra un sistema que no lo protegía, contra un sistema que estaba normalizando la forma en la que él lo estaban violentando. Ahora, en el otro caso, yo sí creo que fue un exterminio, donde él ya no podía cargar con el peso de una sociedad ciega, de una sociedad deshumanizada, de una sociedad de un contexto social en donde él no era importante, él sentía que no era importante. Él sentía que no era valorado, que no era defendido, que nadie veía por él. Y él sí deseaba terminar con eso, exterminar eso. Ya, quiero acabar con esto, ya no puedo con esto. Y de cierta manera ellos como que encajaron, ¿no? Sí, hicieron un clic, ¿sí? Porque a lo mejor que era fuerte, fue el único que lo escuchó, al otro que se quejaba. Fue el único que le dijo, sí, tienes razón, o sea, sí son así porque yo así los veo y por eso protesto por eso, ¿sí? Y por eso hicieron un clic terrorífico. Y que los llevó pues a la muerte también, ¿no? Un suicidio colectivo. También sabemos que sufrieron burlas, insultos, empujones, día tras día.
a veces disfrazados de broma, a veces con odio puro. Y aunque esto no justifica lo que hicieron, sí nos obliga de cierta manera como a preguntarnos, ¿cuántos otros jóvenes que se sienten hoy igual de ignorados, igual de rotos, cuántas veces puedes ser humillado antes de volverte peligroso? Híjole. Eso depende de tu capacidad, de tu salud mental y de tu capacidad de cómo puedes. Hay personas que tienen mucha resiliencia ante la vida. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a entornos que no son muy buenos para ti, pero hay gente que no nació con esa capacidad, ¿sí? Y entonces, pues no se adaptan nunca. Entonces, esta pregunta que haces, no hay una cantidad. Lo que sí es cierto es que se van acumulando y así como el niño que no se vincula con su madre y trae efectos posteriores, es increíble cómo una historia en la adolescencia, la adolescencia desde mi punto de vista es la etapa más importante de la vida del ser humano. Yo no sé si porque me dedico tanto a los adolescentes, sí, porque es la etapa en donde van definiendo su verdadera identidad y van haciendo este ensayo-error de las primeras decisiones importantes de su vida que van a tener un impacto importante en su vida adulta. Esa es la adolescencia, es muy importante. Entonces, si en esta etapa en donde yo me estoy reidentificando, en donde yo estoy decidiendo quién voy a ser yo para el resto de mi vida, ¿sí? Solamente recibo burlas, estoy recibiendo cosas negativas de una sociedad. O sea, imagínate con qué voy a crecer. Es increíble escuchar historias de adultos que recuerdan su secundaria o su preparatoria o que se encuentran con un maestro que los humilló o se encuentran con un compañero que los humilló y para ellos sigue siendo terrorífico. Es increíble, ¿sí? O que de pronto te dice, envía fulano de tal y él me hacía esto en la secundaria y lo odio. Y tú dices, ya pasaron 20 años, pero ese rencor sigue ahí, porque en esta etapa tan importante de reidentificación, ¿sí? Se insertó eso negativo, que tiene un impacto súper importante. Sí. Bueno, hablando de esto, pues prácticamente yo quisiera hacerle una pregunta, ¿no? Un tanto como más fuera como del guión. En este caso, ¿la culpa de quién es? ¿De la persona que se guarda como el rencor o de la persona que actúa y sigue con su vida a pesar del daño que le ocasionó a la otra persona? Es que la persona que ocasiona el daño, vivimos en una sociedad que estamos tan acostumbradas al maltrato, tenemos tan normalizada la violencia que a veces el que daña te dice, pero si yo nada más lo estaba bromeando, ¿sí? A veces las palabras tienen un impacto profundo en las personas y no somos responsables afectivamente de eso. O sea, no podemos decir quién tiene, todos somos culpables. Incluso es culpable el maestro que escucha una burla y no llama la atención. El maestro que no dice, ¡hey! No le hables hacia tu compañero, se hablan con respeto. No se hablen con apodos. Estamos acostumbrados, no señor, no es una forma correcta de hablarse. ¿Sí? Hasta ese maestro es responsable. Todos somos responsables de lo que pasan nuestros adolescentes y luego lo que pasan nuestros adultos. Todos fuimos responsables de lo que le pasó a estos chicos. ¿Sí? No les podemos quitar la responsabilidad a ellos de que ellos decidieron tomar armas. ¿Sí?
pero fue un mundo entero quien los empujó a ello. Sí, realmente, y estos son cosas que pasan, que no solamente pasaban años atrás, sino que siguen pasando, y no solamente en entornos de secundaria, de primaria, sino también dentro de las mismas universidades, porque es algo que yo incluso veo, ¿no? Y que la verdad es lamentable y es triste que sigan como existiendo estos pactos en donde, pues, como que de cierta manera te obligas a callar o como que no tienes como que la fuerza de hablar y pues uno a veces no es como que te vayas a volver peligroso porque tú decides de qué manera lo tomas. Por eso es importante como la salud mental, la terapia y demás. Pero sí, ¿no? O sea, creo que era como muy importante como hacerle la pregunta, ¿no? Más de un lado más personal. Gracias, amor. Ahora, otra pregunta que tengo es, ¿cómo afecta la burla constante a la mente de un adolescente en formación? Mira, aquí saqué una lista, ¿sí? Porque incluso hay libros que se han escrito. Te digo que este caso fue un parteaguas de muchos estudios que se hicieron a nivel social y a nivel psicológico de la vida del adolescente en un entorno social violento. Hay un deterioro de la autoestima y de la autoimagen. Como estamos en proceso de reidentificación, cuando a ti te dicen, no sé, qué feos ojos tienes, o qué feas cejas tienes, qué feas, y todos los días te dicen lo mismo, y todos los días te dicen lo mismo, aunque en tu familia vengas de una familia donde promueven tu autoestima, desgraciadamente en la adolescencia, la familia ya no es tan importante para el adolescente. El círculo más importante para el adolescente es su entorno social. No es la familia, no son sus padres, es su entorno social. Por eso siempre reitero, cuando tengas la oportunidad de elegir la escuela, cuando tengas la oportunidad de elegir el contexto en el que se va a mover tu adolescente, elígelo, ¿sí? Entonces, si tú reiteradamente le dices esto a tu adolescente, va a llegar el momento que por supuesto se lo va a creer, ¿sí? Ya por inercia. Otra de las causas que trae la burla es el aislamiento social y la pérdida de confianza, desarrollo de ansiedad y depresión, desconfianza del entorno social y de las figuras de autoridad. ¿Para qué acuso si no hacen nada? Yo ya acusé y no pasó nada. No me creyeron. Me dijo el maestro que yo lo resuelva sola. Me comentó el maestro que por supuesto que me van a hacer esto por mi forma de ser. ¿Con qué confianza este adolescente o esta adolescente se va a acercar cuando tenga problemas serios? ¿Sí? Y otro que en lo que termina la burla es el riesgo de conductas agresivas y autolesivas. De pronto nos encontramos, no sé, cuando tú fuiste adolescente, pero yo lo suelo ver mucho en la consulta. A veces me llegan adolescentes, se presentan más en mujeres que en hombres, alguna vez ha pasado con hombres, pero de pronto entrevisto en la primera entrevista a un adolescente y tantito se mueve su falda, le veo las piernas todas cortadas. La mamá no se ha dado cuenta y me toca decirle a la mamá, tu hija practica cutting y tiene las piernas todas cortadas. No puede ser, lo acabo de descubrir y no necesité levantarle la falda para darme cuenta, ¿sí? Pero a mí me asombra cómo hay mamás que son tan poco observadoras y que yo en una sola entrevista me entero, solamente observando, ¿sí? Sí, la verdad es que es como hay desencadenan varias situaciones emocionales que yo creo que los agresores o las agresoras como que no lo toman en cuenta, ¿no? Y también poco se habla de los agresores, que los agresores a veces los pintan de que vienen con problemas de casa y por eso los reflejan en ti, no les hagas caso, o sea, pero es muy difícil como vivir y transformar como todas estas
palabras, todas estas burlas, actos violentos, porque pues, no necesariamente que vengan y te apunten con una pistola, pero no que te jalen el cabello, o no sé, que te pellizquen, o sea, ciertos... Con el solo ¿no? hecho de insultarte. Exactamente. Con el solo hecho de llamarte a través de insultos. Apodos igual. Sí, Entonces, es más que suficiente. Se llama violencia. Otra de las preguntas que tengo es, ¿quién era el verdadero monstruo? ¿El joven que disparó o los cientos que se reían antes? Ay, pues yo lo pondría, y ni siquiera, es monstruo 1A, monstruo 1B, y ni siquiera así. Yo creo que los dos. No podemos eximir a un adolescente de la responsabilidad de sus actos. Para eso sirve la adolescencia, para que se vayan haciendo responsables de las decisiones que toman. Sin embargo, antes de que ellos dispararan, tuvieron a toda una escuela que les disparaban todos los días a ellos. Todos los días recibían disparos de sus compañeros, de sus maestros, de sus tutores, y nadie hizo nada. Y no se trata de una respuesta de venganza. Si lo vemos con un poco de racionalidad, se trató de un acting out, que es como una respuesta a un mecanismo de defensa, ¿sí? No fue correcto, pero violencia genera más violencia. Es muy difícil que tras de muchos actos violentos venga una conducta de paz. Sí. ¿Qué nos dice este caso sobre la necesidad de hablar, de escuchar, de mirar más allá del disfraz del adolescente común? Yo te decía que este caso, a lo mejor los que no pertenecieron a esa época, a mí me tocó en mi adolescencia. Este caso marcó muchísimo la forma en la que se empezaron a tratar a los adolescentes. La forma en la que empezaron a dar conferencias en la escuela. De hecho, lo primero que hicieron en esta escuela, en honor a los alumnos, fue que hicieron una obra de teatro de manera preventiva, ¿sí?, para detectar los posibles casos de bullying en la misma escuela. Y presentaron esa obra de teatro, se la llevaron a todo el país en Estados Unidos. Y a partir de ahí hicieron muchas películas alrededor del caso, ¿sí? Muchos famosos hicieron películas acerca de este caso, porque fue una situación que indignó a la sociedad. Fue como como que nos estalló en la cara lo que estaba pasando, y que nadie se había dado, bueno, yo creo que sí nos habíamos dado cuenta, pero nadie había hecho algo al respecto porque no había pasado una tragedia como esta. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se empezaron a dar los espacios. Yo recuerdo que empezaron a dar conferencias en las escuelas. Muchos famosos en Estados Unidos empezaron a dar conferencias preventivas de violencia con el afán de llamar la atención de los adolescentes para que escuchen y para que se empiecen a detectar estos casos. Se empezaron a abrir líneas de atención con psicólogos para que se empezaran a detectar estos casos y se pudieran atender. Y así como pasó en Estados Unidos, todo esto empezó pues a impactarnos a nosotros. Yo me acuerdo que ya cuando salí de la carrera, las conferencias y los talleres preventivos ya eran parte. Yo hace muchos años fui coordinadora del área de violencia aquí en Campeche. Era el único área de violencia aquí, del manejo y de la investigación de la violencia aquí en Campeche. No había otro, no había
el Instituto de la Mujer y todo, no estaban especializados en esta área. Y me acuerdo que dentro de nuestro programa, pues teníamos que dar talleres preventivos a las escuelas primarias, secundarias y preparatorias por estos casos. Sí, ¿usted cree que si alguien los hubiese abrazado a tiempo, hubiese cambiado algo? Sí, sí, por supuesto. Ellos lanzaron, hubieron muchas banderas rojas y hubieron muchas alertas que ellos dejaron, pero ni los papás se dieron cuenta. Sí, igual otra de las preguntas que tengo para finalizar, ¿hasta qué punto sabemos que ellos jugaban videojuegos violentos, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes sociales, los videojuegos o el contenido violento pueden reforzar un odio que ya en ellos existía? Es muy importante tu pregunta porque también estamos en una época en donde los papás no son responsables de lo que le dejan a sus hijos en las manos, ¿sí? Y regularmente la mayoría de los videojuegos tienen contenidos violentos. Para empezar, ni siquiera saben lo que juegan sus hijos en línea y si está de acuerdo a la edad de sus hijos. Todos los videojuegos tienen una edad, ¿sí? O sea, como una clasificación, así como en el cine, de una clasificación. El dichoso juego no sé si lo puedo mencionar, el Roblox, está para 10 años para arriba y de pronto te encuentras a niños de 3, 4, 5, 6 años jugando el Roblox, donde puedes entrar a cualquier mundo, pero también puedes crear un mundo violento o te puedes encontrar con personas que juegan de manera violenta, ¿sí? Pero los papás, como están junto a ellos, tienen la idea que están seguros, mientras en el videojuego están hablando con un montón de personas. Entonces, para empezar, cuando tengas un adolescente más pequeño que de 18 años y que todavía está en formación de su identidad, tienes que revisarle el contenido de su celular. Si tú le regalaste el celular, tú se lo regalaste, es tuyo todavía, está bajo ahora sí que de tu responsabilidad, porque con ese celular puede hacer cosas muy buenas, pero también puede hacer cosas muy malas y te puede incluso meter en problemas legales. Entonces yo siempre les digo que revisen el contenido de sus hijos, qué están viendo, con quién están hablando, qué páginas están visitando, qué juegos y con quiénes están jugando, qué clasificación tienen los juegos y si va de acuerdo a la edad de sus hijos y si el contenido del juego es violento, si eso es lo que tú quieres que tu hijo aprenda. Si el juego se trata de disparar personas, ¿sí? O de matar gente, porque de eso se trata la mayoría de los juegos, y entonces entre más mundos desbloquees, tienes que matar más gente. Eso es lo que tú quieres que tus hijos aprendan, eso es lo que tú quieres que tus hijos normalicen, y los papás me contestan, pero Pati, es un juego. No, mientras ellos están ahí, ellos lo normalizan y lo viven como una realidad. Entonces su cerebro empieza a normalizar, ¿sí? Lo almacena, ¿no? Sí, y no solamente eso, mientras están interactuando, tú escuchas a los chicos y los chicos están insultando, están maldiciendo, están en un contexto completamente violento y agresivo. Y entonces yo pongo a reflexionar a los papás de todo esto porque verdaderamente tienen un impacto en el cerebro y un impacto en lo que ellos están formando, están en proceso de formación de identidad y están incluyendo en esa memoria, en esa identidad, están incluyendo ese contenido. Sí, esas son como señales de alarma que a veces se ignoran, ¿no? Y en este caso fueron ignoradas. Se llama negligencia. Yo sí le digo a los papás, no es distracción, no es que no tienes tiempos, es que eres negligente porque esto puede ocasionarle problemas a tu hijo y no estás haciendo nada al respecto. Sí.
Ahora, ya una pregunta final. ¿Qué nos recomienda la psicología infantil y adolescente para evitar que una historia como la de Columbine se repita? Mucha prevención. Hay que tener un vínculo estable con nuestros hijos. Con el adolescente es muy difícil decir vamos a tener un buen vínculo, porque con el adolescente es inherente tener problemas. O sea, los problemas es parte del crecimiento y es parte de el no estar de acuerdo con un adolescente, es parte de su propia identidad. Él está peleando su identidad, ¿sí? El diferenciarse de ti. Pero el que tú estés pendiente de este contexto social, que tú estés pendiente con quién se está juntando, con quién se está llevando, con quién está platicando, quiénes son sus mejores amigos, qué actividades son las que ocupan su tiempo, si las actividades que ocupan su tiempo le están enseñando cosas positivas, si las actividades que ocupan su tiempo le están llenando el tiempo nada más, ¿sí? Que tú revises el contenido de sus redes, que tú revises el contenido de ahora sí que de sus videojuegos, de sus chats, de la forma en la que hablan, de la forma en la que se relacionan. Eso va a prevenir cualquier catástrofe. Okay. Bueno, hoy hablamos del dolor, de la indiferencia, de la desconexión, del silencio, que a veces pesa más que un disparo. Muchas gracias, psicóloga, por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Como sociedad nos corresponde abrir los ojos y el corazón, ser capaces de detectar, escuchar y acompañar. Este fue el caso de la masacre de Columbine. Soy Amor Gavino y nos escuchamos en el próximo y último capítulo de esta segunda temporada de Perfiles Mortales. Hasta luego. Hasta luego. Perfiles Mortales. Algo que se presenta en estas personas es la psicopatía y la sociopatía. Libre, voy a seguir matando. Perfiles Mortales. Hasta la próxima.